Muy buenas noches, compañeros y tutor del curso Microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta parte realizaremos el video en cuanto a las diapositivas del análisis del circuito realizado en en DCSH y el posterior layout de MicroWin. Pertenecemos al programa de Ingeniería Electrónica y algunos de telecomunicaciones. Nuestro grupo está compuesto por Wilmer Vargas Calderón, Elvira Bolaño Dorado, Mario Javier Serrano y Jimmy de los Ríos Cervantes, quien les habla. Diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 2, fase 2. En la tabla de contenido de este material encontraremos primero el circuito diseñado, etapa 2, entrada y salida del circuito, lógica de control, mapas de Carnot, definición de variables, simulación en DCSH, posteriormente el MicroWin, y obtendremos las conclusiones. El desarrollo del circuito integrado del caso de estudio etapa 2. Para la etapa 2, los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados, en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con un techo movedizo de apertura y cierre y 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio y 2 LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado, se ha diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Cuando el sensor marque o sense una temperatura de 10 grados centígrados, el panel de techo cerrará, el ventilador 1 se apagará, el ventilador 2 se apagará y el LED de temperatura promedio estará apagado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando llegue a la temperatura de 60 grados centígrados, el panel del techo abrirá, el ventilador 1 encenderá, el ventilador 2 encenderá y el LED de temperatura promedio se encontrará apagado. Muy bien. Lo primero que nosotros realizamos es poder, nos lo suministra la guía de estudio, la guía de actividades, es las combinaciones de la temperatura en código binario y posteriormente a ello las condiciones en el cual los dispositivos de salida, los dispositivos de control ejercen sus labores. Por ejemplo, el código binario para la temperatura de 10 grados centígrados es 000, de 18 grados centígrados es 001, de 25 grados centígrados es 010, de 32 grados centígrados 011, para 40 grados centígrados es 100, para 48 grados centígrados es 101, para 52 grados centígrados es 110 y para 60 grados centígrados es 111. Las condiciones ya las vimos anteriormente del panel del techo, el ventilador 1, el ventilador 2 y la temperatura LED promedio. Esta parte quiero que prestemos muchísima atención en cuanto a cómo se hizo para poder obtener el circuito para luego realizarlo en el DCSH. Bueno, se tomaron las variables, como ya lo hemos dicho, las variables de las temperaturas 0, nosotros le pusimos T0, T1 y T2, y el panel del techo, ventilador 1, ventilador 2 y el LED de promedio. En el panel del techo nosotros pusimos un estado en alto cuando él se cierra, es decir, que normalmente está abierto. También se podría tomar de otra forma, pero nosotros lo tomamos de esa forma así, y así es que está basado nuestro circuito para poder tener en cuenta. Para ello realizamos el mapa de Carnot según las condiciones estas. Por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo. Realizamos un mapa de Carnot de tres variables. Por ejemplo, en 18 grados centígrados, T0, en 18 grados centígrados, T0 está en 0, T1 está en 0 y T2 está en 1. Entonces eso lo transmitimos acá. Perdón. Vamos a tomar el de 10 grados centígrados, porque no nos alcanzó la diapositiva para tomar todo el rango. 10 grados centígrados. Cuando las tres temperaturas en código binario estén en 0, T0, T1, T2, P1 cerrará, el ventilador 0 estará apagado, el ventilador 1 estará apagado, el ventilador 2 estará apagado y el LED de temperatura promedio estará apagado. Realizamos el mapa de Carnot. T0 se mantiene en el mismo estado 0. Entonces colocamos aquí T0. Veamos a ver si T1 y T2 varían. Si ellos varían, entonces no se coloca, no es función de P. Entonces aquí vemos que T1 pasa de 0 a 0, de 0 a 1 hay una variación, por lo tanto no implica la función. Pues veamos, T2 pasa de 0 a 1, ahí varió, entonces ya no nos implica la función. Veamos otro ejemplo, este que tiene 4 unos. Estos unos son tomados de acá. Por ejemplo, en ventilador 1, el ventilador 1 está en 1 cuando el ventilador 1 tomamos estos valores en 1 y hacemos el mapa de Carnot con estas tres variables: 0, 1, 0. Entonces aquí 0, 1, 0, colocamos aquí el 1. Otra, 0, 1, 1, nos colocamos aquí el 1. Entonces sería 0, 1, 1, se coloca aquí el 1. Entonces sería 1, 1, 0, colocamos el 1 y 1, 1, 1. Vamos a mirarla acá. Aquí 1, 1, 1 y 1, 1, 0. Entonces seleccionamos los cuatro. Siempre se debe seleccionar de a 2, 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí cuáles son los que permanecen sin cambiar. En este caso es T1, que permanece de 1 a 1. Positivo, ok. Bueno, luego de hacer eso, nos da un circuito de esta forma, según el mapa de Carnot. Entonces este circuito lo llevamos a el simulador de CSH. Nos quedaría algo así como esta forma. Yo voy a salirme de acá de la diapositiva y vamos a mostrarlo realmente cómo está ese circuito. Está de esta forma. Está de esta forma, correcto. Ahora vamos a simular este circuito para ver si se encuentra correctamente. Vemos de que cuando las tres temperaturas están en 0, el panel del techo se cierra, es decir, se activa. Recordemos que yo dije que cuando él se cierra, él va a ser un alto. El ventilador se apaga, el ventilador 1, el ventilador 2 se apaga y el LED temperatura por medio también se encuentra apagado. Entonces miremos, el panel del techo se activa, se cierra y lo demás se encuentra apagado. Vamos a hacer la prueba con otro. Por ejemplo, con 32 grados centígrados. Es 0, 1, 1. Vamos a colocarla acá. 0, 1, 1. Resulta que en 0, 1, 1, que son 25 grados centígrados, el panel del techo se cierra
el ventilador 1 enciende y el ventilador 2 enciende. Bien, verifiquemos a ver si es correcto. 25 grados es correcto, el panel de ellos se cierra, ventilador 1 se enciende, el ventilador 2 se apaga y la temperatura LED está promedio en 25, en 32 grados, en 32 grados centígrados. El panel de techo se cierra, el ventilador 1 enciende, el ventilador 2 enciende y la temperatura promedio se enciende. Aquí vemos que cumple las condiciones. Ok, luego este circuito vamos a pasarlo al microwin. Para ello, bueno, ya yo lo hice, solamente voy a hacer como una simulación en cuanto a que se hace. Creamos un Verilog file. Yo no lo voy a crear porque ya lo tengo. Entonces abrimos nuestra carpeta donde nosotros tenemos el microwin 31, microwin 3.1 y compilamos ese Verilog file, ese archivo Verilog file. Ya yo lo tengo guardado como fase 2 microelectrónica grupo 1 y le doy a abrir. Ok, le doy compilar a esta ventana emergente que me sale y vamos atrás al editor y miren que el circuito abre completamente como nosotros lo queremos. La creación del circuito integrado. Si lo queremos ver en 3D, los paso a paso de la creación, entonces podemos verlo de esta forma. Ahí va cómo se van realizando los diferentes materiales, los implantes de N positivos, los de N+, los implantes de P+, el polisilicón, etcétera, 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 hasta finalizar. Entonces vemos que se están cumpliendo todas las condiciones que nosotros lo requerimos. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a volver a las diapositivas. Ya eso lo vimos el pantallazo del audio microwin y la simulación de la fabricación del circuito integrado paso a paso en microwin. Conclusiones: se realizó la simulación del circuito en DSSH, posteriormente se realizó el Verilog file y se realizó el layout en microwin. Se comprendió el objetivo de la guía según lo leído en el entorno de conocimiento. Se realizaron definición de variables para el desarrollo de la actividad. Se identificaron las entradas y salidas del circuito para realizar la simulación. Bibliografía: nos basamos mucho en cuanto a la introducción a la microelectrónica y el proceso de fabricación de Roballo F en el año 2009, el cual es disponible en la biblioteca de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Muchas gracias, ese ha sido nuestro fin de la presentación. Espero que sea de su agrado.